Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Los pistoleros. La palabra, todavía nueva, nos dejó aturdidos. Los pistoleros eran la nueva clase surgida del matrimonio de la Revolución Traidora con el porfirismo, enfundados en trajes caros de gabardina, con los ojos cubiertos por gafas oscuras y las cabezas protegidas por fieltros flexibles, ejercían el macabro trabajo de escamotear hombres y devolver cadáveres mutilados. A este acto de prestidigitación, los generales le llamaban hacer patria y los porfiristas justicia divina. Las dos expresiones significaban negocios sucios y despojos brutales. Nos hubiera ido mejor con Zapata, cuando menos era del sur, suspiró doña Matilde. Y Emiliano Zapata llegó al carajo, esta vez a través de la literatura, otras veces a través de la historia y a través de las luchas. Bienvenidos, bienvenidas, episodio número 20 del 2026, 17ª temporada de este ciclo de noticias, política, música y cultura de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística, junto con Mavi Sosa, que abrió esta nueva emisión con otro pasaje de Los Recuerdos del Porvenir, la novela de la mexicana Elena Garro, que nos acompaña y que vamos recorriendo como parte de nuestra pintura multicolor que expresa nuestro continente. Además de Mavi, participan de este programa Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y Paloma Carreira Griot, guía para las películas latinoamericanas, el cine como otra de las maneras de contar las historias, costumbres, tradiciones y luchas de nuestros pueblos. En el desarrollo de este episodio, como siempre, vamos a irradiar información de primera mano directamente desde los territorios de nuestra América. Para empezar, tenemos agenda en Colombia, en Cuba y en Honduras. Más adelante vamos a ir a Ecuador, a Guatemala y a Perú con reportes de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de estos países hermanos. Habrá cine, como dijimos, con una película en esta ocasión desde el centro de nuestra América, y también canciones que son parte de la agenda. Iniciamos el viaje, desarrollamos ya los primeros títulos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. El presidente colombiano, Gustavo Petro, condena el asesinato de un joven migrante durante una redada del ICE en Estados Unidos. La víctima es Johann Sebastián Durán, de 26 años de edad, oriundo de Bucaramanga, quien había viajado al estado norteamericano de Maine en busca de oportunidades laborales.
Según el testimonio de su padre, el joven poseía un permiso de trabajo y estaba cumpliendo con el proceso de presentación de documentación y con el paso a paso de los trámites que le eran requeridos por las autoridades migratorias. Por ello, descartan que pueda haberse resistido frente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, ya que tenía los papeles al día. Sin embargo, la versión del ICE es que Johan habría intentado lanzarles el auto encima durante un procedimiento y se vieron obligados a disparar. Mismo argumento utilizado por la migra norteamericana para justificar otros casos de asesinatos anteriores. En solidaridad con la familia, el presidente Gustavo Petro expresó su repudio al hecho y consideró que al compatriota lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos. Puntualizó que Durán fue víctima del Estado de la nación norteamericana por la persecución y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales, acción prohibida desde los tiempos del Tribunal de Nuremberg en todo el planeta. En tanto, en términos de relaciones institucionales, el mandatario colombiano instruyó a su servicio exterior en Estados Unidos para la presentación de acciones jurídicas y humanas urgentes para que los responsables rindan cuentas y resaltó que espera que el presidente Donald Trump haga llegar un mensaje para Colombia sobre este crimen. Al carajo. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recorre municipios para supervisar obras y relevar los impactos de la crisis de recursos devenida del endurecimiento del bloqueo. El mandatario realiza una gira por distintos puntos del país con visitas a vecinos, trabajadores y delegados territoriales. La iniciativa, según comunica el gobierno de la isla, es parte de una estrategia para acercar la gestión estatal a los barrios, identificar de primera mano las necesidades y promover soluciones participativas, involucrando a los nuevos actores económicos del país. Entre otros puntos, Díaz-Canel se hizo presente en la comuna de Habana del Este, donde inspeccionó la construcción de la primera estación pública de carga para vehículos eléctricos de la nación caribeña. El proyecto es ejecutado por una pyme local y funcionará con energía renovable a partir de paneles solares, con capacidad para cargar 7 vehículos de manera simultánea. Además, participó de un encuentro con integrantes del proyecto de la comunidad de Peñas Altas, en Guanabo, que contempla la generación de nuevos empleos locales, la restauración de 11 edificios del barrio, la iluminación de la zona con lámparas solares y el rescate de un servicentro cercano, y recorrió la unidad empresarial de base industrial, también en Guanabo, donde se lleva adelante un proyecto de ensamblaje y soldadura de 250 contenedores destinados a la recolección de residuos en la capital. Todos estos emprendimientos y otros que se pusieron en marcha en este periodo son producto de las últimas transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Parlamento cubano, que incluyen mayor autonomía para las empresas, siempre en relación y con fomento del Estado. Al carajo. Juristas de Honduras piden el avance del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández tras ser indultado por Trump en los Estados Unidos. La acusación que pesa contra el exmandatario derechista, que gobernó entre 2014 y 2022, es por el desvío de recursos estatales para financiar su campaña política en el año 2013. Además, está mencionado en el caso de corrupción, conocido como Pandora 2, que involucra también a exdiputados de su partido, empresarios y al expresidente Porfirio Lobo, que llegó al poder tras el golpe de Estado del 2009 contra Manuel Zelaya. Según las investigaciones de la Fiscalía hondureña, los acusados conformaron una asociación ilícita que facilitó el desvío de más de 288 millones de lempiras, equivalentes a 10.8 millones de dólares, a favor de 2 fundaciones. En paralelo a estas causas, pendientes en Honduras, Hernández había sido condenado en Estados Unidos, previa extradición, a una pena de 45 años por narcotráfico y delitos relacionados con armas, pero fue indultado por Donald Trump el año pasado en medio de las elecciones hondureñas que dieron el triunfo y llevaron a la presidencia a su aliado político, Nasri Afura. Ante el pedido de la reactivación del juicio local y a la espera de su regreso a Honduras, la defensa del acusado presentó un recurso para que pueda seguir el juicio en libertad, mientras que abogados y organizaciones de defensa de los derechos civiles exigen que el proceso sea serio, transparente y sin beneficios para el político, que denuncian sigue siendo la persona más poderosa del país. Hablan Alex Navas, ex miembro de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, y el analista político local Tomás Andino.
en cualquier país que se respete el Estado de Derecho, que no se presenta un día un escrito y mañana se lo resuelve la Corte Suprema de Justicia, ni en Estados Unidos, ¿verdad? El presidente Trump, que ha nombrado creo que a 3 magistrados al día siguiente, ¿no? Sino que hay que esperar un proceso. Aquí no, aquí se presentó un escrito y se le contestó al día siguiente para que se pudiera defender en libertad el expresidente. Debería de haber una investigación seria, objetiva, científica, por los casos que fue imputado el expresidente Hernández en la Corte Sur de Nueva York, ¿no? Donde fueron conspiración para el tráfico ilícito de drogas, conspiración para tener armas de grueso calibre, armas de guerra. Juan Orlando Hernández tiene que rendir cuentas por las violaciones a la Constitución y violaciones a derechos humanos que se cometieron durante los 2 gobiernos que estuvo él a cargo. En ese periodo hubo violaciones graves a derechos humanos, las libertades públicas se conculcaron, etcétera, y este señor no ha rendido cuentas ante la justicia. Apenas llegue a Honduras, la Fiscalía hondureña debería, si fuera decente, iniciar un proceso de investigación de esos delitos para que también rinda cuentas sobre lo que hizo en Honduras. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Lo que deja el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, además de vencedores y vencidos adentro de la cancha, es política y cultura. La visibilización del racismo y la violencia norteamericana contra selecciones de los países no alineados, caso Irán, la reivindicación de las soberanías contra los colonialismos, como la bandera, las Malvinas son argentinas, de la semifinal del equipo de Messi contra Inglaterra, y la cultura de las periferias, irrumpiendo en el centro. Cabo Verde, a través de su selección, hizo ruido y le contó al mundo su lucha por la independencia y contra la esclavitud, y en Al Carajo, empezando a desmundializarnos, escuchamos a la máxima referente musical de este país del continente africano, Cesária Évora, y este tema llamado Petit Pays. Lá nasceu boi estrela que cata brilhar, linda mar boi areia que cata moiar, espanhol desse mundo fora, só rotimar, terra pobre cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rotimar, terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra pobre, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade, saudade sem fim. Nasceu uma estrela que cata brilhar, pina mar boeu areia que cata moiar, espanhol nesse mundo fora, só rotimar, terra pobre cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheia de amor, tem batu, tem funaná. Cesária Évora sonando en Al Carajo, la diva de los pies descalzos, su apodo, en solidaridad con los desamparados, las mujeres y los niños y niñas pobres y racializados de su país, Cabo Verde, África, presente en este envío radiofónico de noticias, cultura y política de América Latina y el Caribe, y también del sur global. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo.
Continuidad de este programa número 20, temporada 17 de Al Carajo, ahora con Juan Francisco Martínez Pería para hacer historia de nuestra América Latina. Mes de julio, aniversario de independencias en nuestra América, y vamos a hablar de el concepto de la segunda independencia, que es una lucha del presente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Y bueno, estamos en el marco de las celebraciones de la independencia de la Argentina, también en los 250 años de la independencia de Estados Unidos, un país que se convirtió en un imperio hegemónico en nuestra región y a nivel global. Y hoy, como bien señalabas Pablo, vamos a estar hablando un poco de algo que también hemos mencionado más de una vez, que es la idea de segunda independencia. Algo que es fundamental, que me parece clave, es que cuando hablamos de soberanía no es meramente tener una independencia política, tener billetes, tener himno, tener una selección que juegue más o menos bien al fútbol, sino que realmente tener soberanía es tener independencia económica, tener independencia cultural, tener realmente una soberanía multidimensional. Y lo que está claro es que los países latinoamericanos y los países del así llamado tercer mundo, hoy por hoy sur global, ¿no? Llamémoslo como quieran, tienen realmente soberanías muy menguadas, ¿no? muy debilitadas, y obviamente que en los últimos años esa soberanía se ha ido perdiendo cada vez más. La soberanía es algo permanentemente en disputa, ¿no? Quiero decir, uno puede crecer en términos de soberanía, puede afianzar su soberanía o puede ir debilitándose, ¿no? Entonces la celebración de nuestras independencias, más allá es algo muy loable y muy valioso y obviamente que hay que hacer, no puede dejar de lado tomar conciencia de que en realidad nuestras soberanías están absolutamente en una situación de enorme fragilidad y que la situación lamentablemente en los últimos años no ha hecho más que empeorar. La independencia de los países latinoamericanos es un proceso revolucionario abierto en 1810, que se cerró en torno a 1824, 1825 a nivel regional. No logró realmente cumplir gran parte de sus aspectos más emancipatorios, ¿no? Sus aspectos más radicalizados, sino que terminó cerrándose como una revolución trunca, una revolución más bien traicionada. En términos también de Gramsci se puede hablar de una revolución pasiva, en la cual los sectores de la élite criolla que estaban bien antes de la independencia terminaron estando mejor después de la independencia. Y acá hay algo muy importante, que es la idea de el proceso revolucionario de 1810 como un proceso en disputa, ¿no? Un proceso en disputa entre múltiples sectores de la élite, que eran más bien conservadores, sectores obviamente fuertemente conservadores en términos sociales, políticos, económicos, y que también tenían una mirada y una mentalidad colonial, y sectores patriotas, ¿no? Más o menos radicalizados que buscaban la independencia política, márgenes de independencia económica, y también buscaban cambio social. En algunos casos cambios sociales muy radicalizados, en otros casos cambios sociales mucho más moderados, pero en definitiva entendían la revolución con mayúscula, ¿no? Y buscando una libertad realmente vigorosa. ¿Qué ocurrió? Que esos sectores, liderados por Bolívar, por San Martín, por Belgrano, Juan Azurduy, Sucre, Monteagudo y tantos otros, derrotaron a España, pero después terminaron siendo derrotados por las élites más conservadoras, las élites locales, y por eso de ahí algo que ya hemos denunciado más de una vez en este programa, que es esta tragedia de nuestros grandes próceres que terminan en el exilio, ¿no? San Martín, que vive décadas en el exilio y muere en 1850 en Francia, Artigas, que muere en un exilio interno en Paraguay, Sucre, que termina asesinado, Monteagudo, que termina asesinado, Güemes, por ejemplo, traicionado también por la élite de Salta, María Remedio del Valle o Juana Azurduy mueren totalmente olvidadas, y obviamente, probablemente la figura más encumbrada de todas, el propio Bolívar termina renunciando, diciendo: he arado en el mar, hemos logrado la independencia a costa de todo lo demás, y en América lo único que uno puede hacer es exiliarse. Y esta idea de hemos logrado la independencia a costa de todo lo demás me parece clave, ¿no? ¿Qué es todo lo demás? Bueno, todo lo demás son cuestiones fundamentales, ¿no? Esta idea de una independencia vigorosa, la idea de ciertos cambios sociales, y algo que también por la cual Bolívar luchó mucho y que este año se cumplieron 200 años del Congreso de Panamá, que fue la idea de una unidad regional, ¿no? Todo eso fracasó porque obviamente hubo imperios que se opusieron a eso, pero también, y probablemente sea lo más decisivo, estos sectores de la élite que mencionábamos antes, que se opusieron radicalmente a que la revolución llegara a su máxima carácter revolucionario, paradójicamente, ¿no? O sea, una revolución que queda trunca, ¿no?
Y entonces, ¿qué pasó? América Latina se desmembró, cayó bajo lógicas neocoloniales en términos económicos y también cayó en lógicas neocoloniales en términos culturales, ¿no? Y por eso nosotros seguimos bajo una relación neocolonial, ¿no? Me parece ahí algo muy importante, volviendo a esta idea de soberanía que señalamos al principio, es entender las diferentes dimensiones del colonialismo en nuestra región, ¿no? Nosotros podemos pensar como capas de sedimentos de colonialismo. Tenemos un colonialismo que arranca en 1492, que generó una lógica de un orden racial, un orden muy elitista, de economía primaria también, una subalternización frente a potencias europeas, que de alguna manera continuó después de la independencia, ¿no? Pero después tenemos otra sedimentación de otro colonialismo, que es el colonialismo británico en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, el colonialismo cultural que venía de la época colonial pero que perdura, ¿no? Después de la independencia y que perdura hoy. En términos culturales nosotros seguimos teniendo una lógica muy dependiente, y por otro lado obviamente de quien mencionábamos al principio, que es Estados Unidos, que va a ir emergiendo a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX como la nueva potencia hegemónica y neocolonial sobre la región, ¿no? Y esta idea de que la independencia quedó trunca, de que la independencia fue traicionada y de que era necesario hacer una segunda independencia, es una idea que surgió casi inmediatamente. Pero yo te diría que hubo dos vertientes, ¿no? Una vertiente que es la vertiente más liberal elitista, que enfocó sus cañones sobre todo al legado colonial español, ¿no? Figuras argentinas, voy a mencionar dos figuras argentinas, pero no es solamente la Argentina esto, figuras como Alberdi, figuras como Sarmiento, la generación del 37, advirtieron de manera muy interesante que nosotros nos habíamos independizado de España, pero que había lógicas culturales españolas, coloniales, que perduraban en la etapa post-independencia, ¿no? Y entonces esas figuras hablaron de la necesidad de una emancipación mental. La generación, así llamada generación romántica en América Latina, una de las características que tiene es hablar de la necesidad de una emancipación mental, que a priori, Pablo, suena fantástico. Yo siempre señalo que el diagnóstico que ellos hacen es un diagnóstico correcto, ¿no? La continuidad de lógicas coloniales, culturales españolas, y que el diagnóstico y la propuesta en términos retóricas de una necesidad de emancipación mental también es muy atractiva, ¿no? La idea de que necesitamos, como dijo Alberdi en un libro de 1837, hicimos la independencia por la espada, ahora tenemos que hacer la independencia por la pluma. El problema es que esa emancipación mental, en la forma en que ellos la desarrollaron, figuras como Alberdi, figuras como Sarmiento, figuras como Echeverría, por ejemplo, o el propio Mitre, Gutiérrez y otras figuras de la generación del 37, terminó siendo una respuesta muy negativa. ¿Por qué? Porque lo que ellos plantean es que nosotros tenemos que hacer una emancipación mental, y esa emancipación mental, en definitiva, a lo que termina llegando es a una nueva lógica de colonialismo cultural, un nuevo colonialismo cultural, en este caso introduciendo la cultura de Europa del Norte y particularmente Francia, Inglaterra y también Estados Unidos. O sea, para romper con el legado español, en vez de un proceso de autoafirmación, lo que ocurre es introducir esta filosofía, esta cultura del norte de Europa. Y es de una manera lo que va a ir cristalizando en lo que Jauretche llamaba obviamente la soncera madre, ¿no? Arturo Jauretche, a quien siempre recordamos con mucho cariño desde este programa y esta columna, ¿no? En su famosísimo, importantísimo libro Manual de Sonceras Argentinas, él habla de esta soncera madre, civilización o barbarie, que por las dudas, aclaro, no es algo que inventa obviamente Sarmiento, sino que estaba en la época, ¿no? Va a ser que en definitiva ocurra lo que dice también Jauretche, que es cambiamos de un amo por otro, ¿no? Pero el collar de la dominación colonial sigue existiendo, y entonces rompemos con el legado colonial en términos culturales español para afirmar la cultura de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces el diagnóstico es correcto, pero la solución es terriblemente trágica, ¿no? Pero hubo otras figuras en el siglo XIX que plantearon tempranamente una necesidad de emanciparnos a la misma vez del legado colonial español, pero a la misma vez de la amenaza de nuevas lógicas neocoloniales y nuevos imperialismos, y que plantearon claramente la idea de una revolución trunca y la necesidad de una segunda independencia. Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y la historia latinoamericana en Al Carajo. La idea de emprender una segunda independencia frente a las voces que llevaron a la región del colonialismo español al colonialismo francés, inglés y después norteamericano. ¿Qué referencia aparece como emblemática en esa idea de emancipación total y verdadera?
Una figura muy pionera y muy importante, de quien ya hemos mencionado más de una vez en este programa, es Simón Rodríguez, principal maestro de Simón Bolívar. No fue el único, pero Simón Rodríguez, que vivió hasta la década del 50, lo sobrevivió más de 20 años a Bolívar, va a plantear esta idea muy clara de que la independencia fue traicionada, de que la revolución fue traicionada, de que Bolívar fue traicionado, y lo que va a plantear también es toda una crítica a ese liberalismo hegemónico de figuras como Alberdi y Sarmiento, que planteaban esta introducción del colonialismo cultural del norte, ¿no? de Europa del norte. Y ahí lo que plantea Simón Rodríguez es una mirada profundamente autocentrada en términos culturales, pero también en términos económicos. Frente, por ejemplo, al proyecto migratorio de Alberdi y la élite de América Latina en ese momento, él plantea desarrollar América Latina con los sectores populares latinoamericanos. Frente al proyecto de comprar permanentemente productos extranjeros a través del libre comercio, propone un proyecto de desarrollo interno, ¿no? De autodesarrollo. Y la otra cosa fundamental es frente a esta mímesis y esta vocación de colonialismo cultural, él va a plantear esta idea de pensar originalmente, pensar de manera emancipada, ¿no? Él tiene una frase muy conocida donde él dice: la América española es original han de ser sus instituciones, inventamos o erramos, ¿no? Esta idea de invención es fundamental, esta idea de pensar. Y él dice otra cosa también muy interesante, él dice: ustedes admiran a Estados Unidos, quieren copiar permanentemente a Estados Unidos, copien su emancipación espiritual, su originalidad cultural, ¿no? No caigan en una lógica neocolonial, ¿no? Otra figura absolutamente central y muy interesante, de quien ya hemos hablado más de una vez en este programa, es Francisco Bilbao, ¿no? Quien al principio tenía una mirada similar a Alberdi y Sarmiento, sin caer, por supuesto, en las lógicas racistas que ellos tenían, pero sí admiraba a Francia, sí admiraba a Estados Unidos. En la década del 50 y en la década del 60 se va a convertir en un crítico feroz del imperialismo estadounidense, en un crítico feroz del imperialismo occidental y en un gran promotor de lo que él va a llamar una segunda campaña, ¿no? La idea de retomar la independencia y retomar el proyecto bolivariano de unidad regional, ¿no? Dándole una enorme centralidad a lo que él va a llamar emancipación espiritual. Él va a advertir muy claramente que en esa vocación de escaparnos del legado colonial español hemos caído en un neocolonialismo cultural francés. Él va a ser un gran denunciador de esto. Y obviamente la figura que en el siglo XIX más claramente va a plantear la idea de segunda independencia es el queridísimo José Martí, ¿no? José Martí va a plantear explícitamente a fines del siglo XIX el concepto de segunda independencia. ¿Qué implica para José Martí segunda independencia? Bueno, retomar la independencia de 1810, el proceso revolucionario de 1810, lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico, que todavía seguían colonizados, lograr la independencia de las lógicas neocoloniales de América Latina y sobre todo también, y esto es muy importante, evitar lo que era en ese momento una amenaza imperial estadounidense. Y él va a decir muy claramente en los textos de la época, ¿no? Él va a plantear una propuesta de batalla cultural, ¿no? Él dice: trinchera de idea vale más que trinchera de piedras, y él va a plantear esta idea de una emancipación mental, y él va a plantear una idea clave que es: Bolívar tiene mucho que hacer todavía en América. Y ese proyecto de segunda independencia en América Latina tuvo múltiples expresiones en el siglo XX, ¿no? La generación arielista de comienzo del siglo XX, la reforma universitaria, el sandinismo, la revolución mexicana, los procesos de movimientos nacional populares, el peronismo, el varguismo, el cardenismo, obviamente el APRA. Pensemos, por ejemplo, en la Argentina, una de las cosas que hizo Perón fue el 9 de julio de 1947 ir y declarar la independencia económica, ¿no? A comienzo del siglo XX hubo una clara conciencia de que la soberanía tenía que implicar soberanía económica, soberanía política, como también planteaba Perón, ¿no? Y una soberanía cultural, ¿no? La necesidad de una emancipación cultural que, obviamente, ¿cómo se logra una emancipación cultural? Bueno, con un proceso de autoconciencia, pero también con un proceso de autovalorización de lo propio, con un proceso de desarrollo cultural en términos universitarios, en términos fílmicos, en términos editoriales, en términos musicales. Bueno, todo eso en la década del 10, en la década del 20, en la década del 30, en la década del 40 fue creciendo, y sobre todo, obviamente, el momento de máximo desarrollo de ese proceso fue la Revolución Cubana, claramente heredera y continuadora del ideario emancipatorio de José Martí, y ese momento, los 60 y 70, ¿no? En el cual en América Latina y el tercer mundo estuvo muy cerca de torcerle la mano al imperialismo occidental y el imperialismo estadounidense. Y obviamente, después de la terrible noche que implicó las contrarrevoluciones de los 60 y 70 y la larga noche del neoliberalismo, bueno, lo que nosotros hemos vivido en primera persona, que fue el proceso, ¿no? De así llamado giro progresista, giro nacional popular, el chavismo, el kirchnerismo, Lula, Correa, Evo Morales y amigos y amigas. Todo ese proceso en gran medida fue continuador
continuador y heredero, ¿no? de ese proceso previo. Probablemente lo más interesante de ese proceso fue no solamente recuperar las gestas previas, dicho con mucha claridad en el caso de Chávez, ¿no? Esta revolución bolivariana, no solamente eso fue lo más interesante, sino sobre todo el proceso de integración latinoamericana. Nunca en la historia latinoamericana se había logrado avanzar tanto en ese proceso de integración que, como ya hemos dicho infinidad de veces, y todo el programa se dedica a eso, sin la unidad latinoamericana no hay soberanía para nuestra región. Lamentablemente estamos viviendo uno de los momentos más trágicos de nuestra historia, pero si uno ve la historia en términos de larga duración, la historia no termina, la soberanía, como decía al principio, es una disputa permanente, y este proyecto de segunda independencia, que ha logrado avanzar en varios momentos de nuestra historia, todavía está en el horizonte, ¿no? Y creo que es fundamental seguir en esa batalla. Muy interesante el recorrido. Cruzaste, aparte, contrapusiste ideas y aparecieron voces de distintos lugares de nuestra América, ¿no? Alberdi Sarmiento de Argentina, José Martí de Cuba, Bilbao de Chile, Simón Rodríguez de Venezuela. Y podemos agregar al proyecto de segunda independencia, todavía en pugna, pensar la necesidad de una tercera independencia que ya no es de hegemonías de estados-nación, sino en el capitalismo financiero que se impone hoy, de corporaciones y de entes secretos fantasmas a los que no les conocemos la cara y que están por sobre los estados en el siglo XXI? Bueno, eso es toda una discusión, Pablo, de hasta qué punto los estados fueron perdiendo terreno frente a esos entes que vos señalás. Yo creo que siempre en el capitalismo hubo las dos cosas, ¿no? Por un lado, lógicas geopolíticas de estados que han jugado roles imperiales, pero a la misma vez siempre ha habido multinacionales y grandes empresas y entes, en términos más de conspiración, que han estado detrás. Probablemente esto último ha crecido en las últimas décadas, ¿no? Quiero decir, incluso ha habido debates muy grandes en la década del 90, comienzo del siglo XXI, había quienes creían que el Estado-Nación como entidad estaba perdiendo fuerza muy velozmente y que por ende hablar de imperialismo, como se hablaba en otro momento, ya no tenía mucho sentido. Hay un famosísimo libro, Imperio, de Harty Negri, ¿no? Que planteaba esta tesis, ¿no? De que ya no se podía hablar de imperialismo estadounidense o imperialismo occidental como se hablaba en otra época. Hubo un libro que recomiendo mucho a la audiencia leer, que es el libro del amigo Atilio Borón, que se llama Imperio e Imperialismo. Fue un libro publicado a comienzos del siglo XXI que debatía eso, pero ciertamente, aunque evidentemente hay un avance del capitalismo global y de multinacionales y entidades financieras de crédito, y evidentemente los estados-nación en general han perdido peso, digo, no solamente los estados periféricos, sino los estados centrales también han perdido cada vez más peso, ciertamente no es un proceso lineal, digamos, ¿no? Estados Unidos ha intentado reconstruirse claramente en lógicas imperialistas, obviamente China como estado tiene un peso muy grande, la Unión Europea como entidad supraestatal, pero con hegemonías internas, también tienen mucho peso, así que es en un punto un relativo interrogante y es parte de un debate, ciertamente. Pero sea como sea, América Latina y el mundo periférico, en cualquiera de los dos casos, están en una situación de enorme debilidad y es verdad que es discutible cuáles son las soluciones, ¿no? Quiero decir, es cierto que si el problema son más el capitalismo global y ciertas multinacionales y no es Estados Unidos, por ejemplo, si esa fuera una interpretación, bueno, ¿qué hace? No es exactamente lo mismo que el imperialismo a la vieja escuela, pero más allá de ese interrogante, que no es un interrogante fácil de resolver y mucho menos en poco tiempo, lo cierto es que parte de la solución de nuestra tercera emancipación o segunda y tercera independencia pasa por unidad latinoamericana, pasa por recuperar una mirada situada, pasa por conocer nuestra historia, pasa por reforzar como podamos nuestras estatalidades y pasa obviamente por poder popular. No hay otra solución que fortalecer nuestras comunidades y nuestros pueblos frente a estas entidades, ya sea estatales o supraestatales, ¿no? Muy interesante. Bueno, de interrogantes y de debates abiertos estamos hechos, así que la seguiremos en los próximos capítulos de Al Carajo, Juan. Nos queda un rato para seguir recorriendo noticias y cultura y música de América Latina en este episodio. A vos te despedimos hasta el próximo y siempre agradeciendo la importancia de esta columna que le da mucho sentido a todos los debates y temas que tratamos por aquí. Muchas gracias, Pablo. Una enorme alegría estar en el programa. Nos estamos viendo la semana que viene. Abrazo grande y seguimos este viaje. Nos hubiera ido mejor con Zapata. Cuando menos era del sur, suspiró doña Matilde. Continuidad de los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, pasaje número 59.
¿Con Zapata?, exclamó doña Elvira. Sus amigos se habían vuelto locos esa noche, o quizá solo querían ponerle el ridículo delante del extranjero. Recordó el alivio de todos cuando supieron el asesinato de Emiliano Zapata. Durante muchas noches les pareció oír el ruido de su cuerpo al caer en el patio de la hacienda de Chinameca y pudieron dormir tranquilos. Matilde habla como el general del gobierno, dijo Segovia con aire divertido, y pensó en el nuevo idioma oficial en el que las palabras justicia, zapata, indio y agrarismo servían para facilitar el despojo de tierras y el asesinato de campesinos. Es verdad, ¿sabes que el gobierno le va a hacer una estatua?, preguntó doña Elvira con alegría. Para que no digan que son revolucionarios, no tiene remedio. El mejor indio es el indio muerto, exclamó el boticario, recordando la frase que había guiado a la dictadura porfirista y aplicándola ahora con malicia al uso que se pretendía hacer con el nombre del indio asesinado Emiliano Zapata. Los demás festejaron con carcajadas la sutileza del boticario. Me parece una broma estúpida, contestó Martín Moncada. No se enoje, don Martín, suplicó Segovia. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Esta escala del viaje por América Latina y el Caribe en Al Carajo es en Honduras y es a través del cine. La columna de Paloma Carreira Griot, en esta oportunidad con cine hondureño, ficción de abordaje social. La película se llama Cipote. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. Este drama del año 2017 es dirigido por Boris Lara. Y en Honduras, un cipote o cipota para las niñas es un término coloquial que es utilizado para referirse justamente a los más chiquitos, a los niños, a las niñas o a los jóvenes. Miren, jóvenes, el hecho de que vengamos de un entorno, digamos, limitado, por no decir de escasos recursos, eso no nos da el derecho de llevarnos la vida por los malos caminos. Y de eso va esta película, de Folfo y Katika, que son dos hermanos jóvenes que de alguna forma representan la niñez en el país y la lucha de una parte de la sociedad por sobrevivir ante la pobreza y la injusticia social. Es verdad, hay circunstancias en la vida que son duras, muy pero muy duras, pero uno tiene que aprender a luchar por cada centímetro de ventaja. Hay que aprender a aprovechar cada una de las oportunidades que la vida nos da. En esta ficción vamos a encontrarnos con estos dos jóvenes analfabetos que tienen que enfrentarse a una realidad complicada y por la salud de su madre, que no puede salir a trabajar, van a tener que ser ellos dos quienes buscarán cubrir el gasto de la pensión y lo básico para sus alimentos. Mateo, otra vez tarde. Sí, licenciado, disculpe. Es que estaba atendiendo algo importante. Estudiar es importante. No más importante que comer. Para esto, Folfo va a salir por las calles de Honduras a lustrar botas, mientras que su hermana va a vender en la calle tortillas. Miren, jóvenes, a veces la vida le pega tan duro a uno que uno piensa que jamás se va a poder levantar de ahí. ¡Vamos, Cipote! ¡Vamos, Cipote! ¡Dale, Entre medio también lo que se van a encontrar los hermanos y es que tendrán que sobrevivir no solo a todos los peligros que surgen de trabajar en la calle, sino también de quienes se quieren aprovechar de la situación y se quieren aprovechar de ellos, principalmente de Katika, que va a comenzar a ser perseguida por un hombre mayor que va a querer, por medio de diferentes favores en momentos en los que no queda otra, tener que acceder a tener una relación íntima con ella. Tortilla, lleve sus tortillas de maíz amarillo. Chicharrones calentitos, lleve sus chicharrones. ¿Lleve las tortillas de maíz? ¿Quiere chicharrones, señora? Buenas. ¿Qué vende? Chicharrones. Cipotes es un relato crudo pero real de lo que viven miles de jóvenes en Honduras, y la película está también basada en la novela de Ramón Ayala que fue publicada en 1963. ¿Qué sé yo de igualdades sociales? ¿Qué sé yo de apariencias superficiales? ¿Qué sé yo de comodidades? ¿Qué sé yo de oportunidades? Si
soy un cipote que le ha tocado trabajar. Algún día te voy a comprar una casita. Desde Honduras, Cipotes, ficción de drama del año 2017 dirigida por Boris Lara, la pueden encontrar en las diferentes plataformas. Ser un cipote que le toque trabajar y a la dura vida enfrentar con fuerza de hombre en medio de la adversidad, sin descansarte sola, solo luchar y así ganarme a diario el pan necesario para vivir. Completamos la recomendación de Paloma en este espacio de cine latinoamericano en Al Carajo, con la canción central de la película, banda de sonido de Cipotes, canción homónima del músico Marion Ávila, joven de los barrios periféricos de Tegucigalpa, la capital hondureña, que denuncia en sus letras, y en esta también, para la película, la injusticia social y la realidad dura de los jóvenes y las jóvenes, niños y niñas en el país centroamericano. En Al Carajo, música y cine, cine y música, parte de las voces de nuestros pueblos. Yo soy un hijo de las calles, olvidado en los barrios marginales, víctima de las desigualdades sociales. No es justo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Continuidad del recorrido informativo. La noticia nos lleva hasta Ecuador, donde las organizaciones campesinas e indígenas se encuentran en estado de alerta y movilización ante una posible intervención del gobierno en la Universidad Intercultural Amautay Huasi, casa de altos estudios creada para la inclusión y el acceso a la educación de las comunidades originarias, que viene siendo desfinanciada por el gobierno neoliberal de Daniel Noboa. Reporte de situación vía Rolando Goyes, periodista de la red Corape, la coordinadora de radios populares del Ecuador. En rueda de prensa, Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, dio a conocer las resoluciones a las que se llegaron con las bases que conforman el movimiento indígena ante la situación que atraviesa la Universidad Amautay Huasi. Son 8 resoluciones, entre las que se destacan rechazo a una posible intervención al Centro de Educación Superior, respeto a los presupuestos asignados, respaldo a la comunidad universitaria, apoyar acciones de resistencia, de la misma manera colocar acciones de protección ante organismos de derechos humanos, entre otros puntos. Asamblea y vigilia permanente por la defensa y permanencia de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amautay Huasi, patrimonio histórico de los pueblos y nacionalidades, nacida de sus luchas y reivindicaciones, ratificando nuestro compromiso de impulsar todas las acciones legítimas sin descartar nuestro derecho a la resistencia y movilización. Armando Muyolema, rector de la Amautay Huasi, dijo que esta universidad es la única de tipo intercultural, enfocada en preservar y enseñar sobre los saberes de los pueblos y nacionalidades. El 54% de nuestros estudiantes vienen de los pueblos, de las nacionalidades, pertenecen pues a todos los pueblos, y también tenemos un buen porcentaje de estudiantes afroecuatorianos concentrados especialmente en Esmeraldas, también tenemos estudiantes montubios concentrados especialmente en Ventanas, tenemos oferta universitaria pues en regiones donde la universidad no ha llegado. Leonidas Issa, presidente de la Ecuarunari, aseguró que el centro de estudios no puede ser utilizado como un espacio político. La Universidad Amautay Huasi no es un espacio político, sino es un espacio de reivindicación de nuestros derechos, de las cuales en este momento está siendo afectada. Una de las estudiantes, Sandra Palma, precisó que la comunidad estudiantil está preocupada porque no sabe qué va a pasar, ya que están a días de culminar un semestre y otros están recién en propedéutico. Ahorita estamos siendo perjudicados porque ya prácticamente vamos a cerrar el ciclo académico el 31 de julio, cuando se tenía programado hasta agosto. Entonces hemos adelantado todo nuestro proceso de estudio, desafíos comunitarios, exámenes, encuentros presenciales, etcétera, debido a este recorte presupuestario. Y mis compañeros sinceramente están sumamente indignados que no se nos asigne el presupuesto debido. Los dirigentes hicieron un llamado a que el gobierno cumpla con la asignación presupuestaria que permitiría seguir con el funcionamiento de este centro de estudios. Este fue nuestro aporte desde Corape. Saludos de América Latina y el Caribe. Al Carajo. Una crónica de la región. De Ecuador
a la siguiente parada, que es Guatemala, y una alerta del movimiento de defensa de los derechos civiles del país centroamericano sobre el aumento de redadas, detenciones y deportaciones contra personas migrantes guatemaltecas en Estados Unidos. Piden que tome cartas en el asunto el gobierno de Bernardo Arévalo en defensa de sus ciudadanos en el exterior y anticipan una posible crisis humanitaria ante una oleada de repatriaciones violentas y masivas. Marco Hernández, colega de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, con la información desde el territorio. Los operativos antimigrantes van en aumento en todos los estados de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump, presidente estadounidense, ha aplicado con rigor sus políticas antimigrantes en toda la Unión Americana. Esto a través de la Oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE por sus siglas en inglés. Todo lugar es vulnerable ante operativos de redadas, incluso los sitios considerados seguros, como instituciones públicas, de justicia, hospitales, escuelas, lugares de trabajo y sitios comunales. La advertencia y los detalles en voz del analista migratorio guatemalteco licenciado Fernando Castro Molina. A las comunidades inmigrantes residentes en los Estados Unidos, pues advierto que los agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE están realizando mayor número de operativos de detención para capturar a personas inmigrantes en situación ilegal en los 50 estados de la Unión Americana, tanto en centros de trabajo como de detenciones en carreteras y en hogares. ICE ha mencionado que ha realizado la deportación de más de 948,000 personas inmigrantes de diferentes nacionalidades, dentro de ellas guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, y efectuando más de 981,000 detenciones de personas indocumentadas, agregando a ello que el número de deportaciones voluntarias, según ICE, asciende a más de 3 millones de personas efectuadas durante la administración Trump, dato que en lo personal cuestiono el número proporcionado ante la falta de verificación de datos estadísticos que se carece por parte de ICE. Desconociendo en este caso a la fecha, en el caso de Guatemala, cuántos connacionales han sido retornados en forma voluntaria aplicando la CBP Home, dato que consideraría que no tiene el Instituto Guatemalteco de Migración. En este caso, ante el incremento de operativos por parte de agentes de ICE y otras agencias que apoyan a las capturas, sugiero a los ministerios de Relaciones Exteriores tanto de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Ecuador, entre otros, realizar campañas informativas promoviendo el conocimiento en la elaboración de cartas de custodia temporal para el cuidado de hijos menores en caso sean capturados los padres, dejando bajo custodia de residentes o ciudadanos americanos a sus hijos, suscribir formularios G28 para contar con la asistencia legal de abogado en caso de captura, elaboración de plan de emergencia, entre otros, como parte de una responsabilidad de orientar a quienes sostienen la economía de los países y a millones de familiares. Agentes de ICE detuvieron a 30 trabajadores en Alabama, Estados Unidos, tras una inspección en una fábrica de muebles por presuntas irregularidades laborales, por lo que solicito a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala investigar si de entre los detenidos hubieran inmigrantes guatemaltecos para brindarles la asistencia y protección consular correspondiente. Marco Hernández informando desde los territorios. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y completamos el viaje informativo con una escala más. En Perú, en el marco de la asunción del 28 de julio de Keiko Fujimori como presidenta, analistas y juristas del país sudamericano plantean a la mandataria entrante la necesidad de la recuperación de la presencia del Estado en las regiones más postergadas del territorio peruano. Desde Radio Onda Azul de Puno, informa Jessica Cáceres, para toda América Latina. Analista considera que el principal desafío del próximo gobierno será recuperar la presencia del Estado en las regiones. El abogado y analista político Fernando Zambrano afirmó que el principal reto del próximo gobierno será cerrar la brecha entre el Estado y las poblaciones que durante décadas permanecieron sin acceso efectivo a servicios públicos, más allá de las diferencias reflejadas en los resultados electorales. Sostuvo que el mapa político surgido de la segunda vuelta no debe interpretarse como un país dividido, sino como el resultado natural de una elección entre dos alternativas. A su juicio, la verdadera fractura radica en la ausencia del Estado en numerosas zonas del país, donde la población no percibe mejoras en su calidad de vida, independientemente de quién gane las elecciones. Sí, recordaremos que hace algunos años era normal, ¿no? Y ocurre por lo general en cualquier país, una vez que asume el cargo un presidente, o que ya es un presidente electo, pues todos comienzan a expresar sus felicitaciones, su salud,
saludo, su visita, comienzan a desfilar por las oficinas de la presidenta electa. He visto pues bastantes mensajes en redes de otros gobiernos inclusive. Me parece que es una estación que un poco se había olvidado porque durante las últimas elecciones hemos tenido segundas vueltas muy confrontacionales, ¿no? Entonces, hemos dejado de ver esos modales democráticos que hoy me parece comienzan a volverse a ver, como bien lo dices, en algunos casos por modal democrático y en otros casos por algún interés detrás de ello. Les informó Jessica Cáceres de Radio Onda Azul desde Puno, Perú. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Perú, Guatemala, Ecuador. Últimas noticias para este episodio número 20 del 2026 de Al Carajo. Las compartimos en voz propia desde los territorios, a través de los colegas, compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas e indígenas del continente. Ahora sí, como último paso, nos queda volver a la literatura. Volvemos a abrir nuestro libro de cabecera de la Biblioteca Universal Latinoamericana, pasaje número 60 de Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro, en lectura de nuestra compañera Mavi Sosa. ¿Y en Ixtepec no hay teatro?, dijo el fuereño. ¿Teatro? ¿Quiere usted más teatro del que nos da esta mujer?, repuso la madre de Conchita sobresaltada y mirando con asombro al extranjero. Es una lástima, aseguró este con tranquilidad. Los demás se miraron sin saber qué decir. La gente vive más feliz. El teatro es una ilusión y lo que le falta a Ixtepec es eso, la ilusión. La ilusión, repitió melancólico el dueño de casa, y la noche oscura y solitaria cayó sobre ellos llenándolos de tristeza. Nostálgicos, buscaron algo impreciso, algo a lo que no lograban darle forma y que necesitaban para cruzar los innumerables días que se extendían ante ellos como un enorme paisaje de periódicos viejos, en cuyas hojas se mezclan con grosería los crímenes, las bodas, los anuncios, todo revuelto, sin relieve, como hechos vaciados de sentido, fuera del tiempo, sin memoria. La fatiga cayó sobre las mujeres y los hombres se miraron inútiles. En el jardín los insectos se destruían unos a otros en esa lucha invisible y activa que llena a la tierra de rumores. Las ratas están agujereando mi cocina, se dijo doña Elvira Montúfar y se puso de pie. Los demás la imitaron y juntos salieron a la noche. Felipe Hurtado se ofreció a acompañarlos. El grupo avanzó cabizbajo por las calles silenciosas. Ocupados en evitar los baches y los desniveles de terreno, apenas hablaban. Al llegar a la plaza abandonada, vieron la luz que se escapaba por las persianas del balcón de Julia. «Ahí están esos», dijo doña Elvira con rencor. «¿Qué estarían haciendo?» La imagen de una dicha ajena los deja taciturnos. Quizá Francisco Rosas tenía razón. Quizá solo la cara sonriente de Julia ahuyentaba a los días de papel de periódico y en su lugar crecían los días de soles y de lágrimas. Inseguros, se alejaron del balcón elegido para perderse por las calles oscuras, buscando sus zaguanes, que los veían entrar y salir todos los días idénticos a sí mismos. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Así terminamos este capítulo de nuestro programa, temporada número 17, mes de julio del 2026. Literatura, noticias, historia, política, cine, música, actualidad, debates, luchas, movilizaciones a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Esa es la tarea de este ciclo radiofónico que compartimos en el aire de alrededor de medio centenar de radios comunitarias, universitarias, rurales, públicas y populares de toda la República Argentina, de las regiones de Chile, de Uruguay, de Bolivia y también vía nuestro canal de YouTube. Estamos potencialmente en todo el mundo, Al Carajo Radio, para encontrarnos en esa plataforma con las emisiones en vivo de cada semana y con el archivo histórico para poder escuchar en cualquier momento y también para poder compartir.
Estuvo Paloma Carreira Griot con las películas, estuvo Mavi Sosa con las lecturas, Juan Francisco Martínez Pería con la historia, mi nombre Pablo Daniel Ovín en la conducción y en la producción periodística. Esto fue todo por esta oportunidad. Nos encontramos a la brevedad en nuestro próximo episodio. Será hasta entonces. Vienes quemando la brisa con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la historia altura, hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa, hasta siempre, comandante.